Y como todos los miércoles, nosotros tenemos el segmento de Valerza. Ya está con nosotros el contador Diego Zuliani. Y hoy un tema muy interesante, un tema del que hablamos mucho, pero a veces no lo terminamos de entender. ¿Qué es la inflación? ¿Cuáles son las causas para que se dé o para que haya inflación? ¿Cómo anda, contador? Hola, Buen Nicolás. día, ¿cómo Hola, está? Nancy. Bien, estamos en tema acostumbrados, ¿no? Los argentinos, el tema de la inflación. Sí, pero es cierto, como dice Nancy, que por ahí muchos no saben qué es. Sí, algunas veces inflación. por ahí entendemos qué es, pero no sabemos por qué hay inflación y por qué va a seguir. Entonces, la inflación, el concepto de inflación es el aumento generalizado y permanente de los precios. Si no es que aumente uno la carne o el pollo, sino aumenta la mayoría de la canasta y lo hace en forma permanente. Esto lleva consigo la pérdida del poder adquisitivo, es decir, que el dinero vale menos. Entonces ahora, eso sabemos, o sea, cada vez el dinero te alcanza para comprar menos cosas y eso es la inflación. Ahora, ¿por qué existe inflación? Entonces, existen muchas causas, pero Argentina siempre ha padecido y ha padecido en estos últimos tiempos dos causas principales. ¿Cómo cuáles? Primero la oferta. Acuérdate que el dinero tiene tres funciones principales. Primero, lo usamos como intercambio. Sí. También para reservar valor. O sea, vos tenés, querés ahorrar, lo haces en dinero. Y también como unidad de medida. ¿Sí? Es, a su vez, el dinero un bien. O sea, tiene una oferta y una demanda. Cuando aumenta la oferta de un bien, su precio cae. Y eso es lo que nos ha pasado en el gobierno anterior. Ha aumentado la oferta de dinero, es decir, ha aumentado la cantidad de dinero, ha emitido dinero, aumenta el dinero y el valor del dinero baja. Y en consecuencia el precio de las cosas sube. Sí, es un poco contraintuitivo, pero a medida que aumenta los precios, el valor de la plata nos alcanza para menos y vale menos. Vale menos, sí. 100 pesos te alcanza para menos cosas. Cuando aumenta la emisión monetaria, que lo hizo el gobierno pasado vía emisión para cubrir el déficit presupuestario, eso aumenta la cantidad de dinero y el peso vale menos. Tiene menos valor y por lo tanto los precios de las cosas aumentan. Eso pasó durante el gobierno pasado. Durante este gobierno pasó otra cosa. Hablamos de que es un bien, tiene oferta y demanda. En este gobierno lo que pasó fue una caída de la demanda de dinero. Quiere decir que el dinero... Al revés del anterior, digamos. Al revés del anterior, en vez de afectarse la demanda, porque hubo una contención de la emisión monetaria en este gobierno, lo que hubo fue una reducción de la demanda de dinero. Es decir, el dinero, acuérdate que lo usamos para transaccionar. Sí. Si hay recesión, hay caída del nivel de la actividad, entonces se necesita menos dinero. Entonces, por ese lado viene una caída de dinero. Por otro lado, hubo una especulación. El dinero es un título fiduciario, depende de la fe que tengamos nosotros sobre el Banco Central. Si el Banco Central no tenemos fe de que va a cumplir con las metas inflacionarias, de que va a haber un tema de devaluación, la gente empieza a usar el dinero como especulación y como dice, este dinero no sirve para reserva de valor. Entonces me voy a otra moneda, otro activo monetario que es el dólar. Como se va, lo que hizo que se dispare el dólar, ¿no? Hace que se dispare el dólar, aumenta la oferta de dólar, o sea, la demanda de dólar, perdón, y cae la demanda de dinero en pesos. Yo no quiero pesos y quiero pasarme a otro activo. Entonces esto genera inflación por la caída de la demanda. O sea, aumenta la oferta por emisión monetaria, baja el valor del peso. Cae la demanda de dinero, baja el valor del peso. Eso es lo que nos pasó en los dos Lo único que momentos. no baja es la inflación. No. Claro. Esa no baja nunca. Y tampoco bajan los precios, digamos, que siguen subiendo y cada vez nos allanza para Es que para lo que está pasando sobre todo es un efecto monetario. Lo que no funciona no son los precios. Esto no se va a eliminar con una restricción o un control de precios. Porque no viene por ese lado, viene por la pérdida del poder adquisitivo del dinero. El peso es el que no sirve, no conserva el valor. Y están todos especulando, si esto no conserva el valor me voy al dólar, evidentemente. Entonces eso hace que caiga la demanda de dinero. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos nosotros? Ante el cambio de gobierno, ¿cuáles son las medidas que pueden llegar a venir y cómo podrían llegar a afectar eso a nuestra economía? ¿No? La emisión de dinero va a implicar también inflación. Y entonces pues tenemos que estar atentos a esto para hacer acciones. Si hacemos inversiones tiene que superar la tasa de inflación, tratar de ir activo, que está alta, pero tiene que ser alta para cubrir la inflación que hay. Si no, incluso una de las acciones del Banco Central es ¿cómo hago para que no te vaya el dólar? Tráeme pesos. Y si yo para que no vaya el dólar me tenés que pagar una tasa muy alta.
Entonces, eso está diciendo que la demanda de dinero ha caído y que nadie quiere. Incluso con la semejante tasa que se está pagando, la gente no está segura de hacer plazos fijos. Claro. Entonces, hay un tema ahí de desconfianza. Contador, hay muchos economistas que afirman que si se saca al Banco Central de juego, esto mejoraría. ¿Puede suceder? ¿Cuál es el rol fundamental, si se quiere, que juega el Banco Central? Sí, mira, no creo que suceda porque es un tema de política. No creo que... Sí es cierto que si no existiera el Banco Central, esto se eliminaría, igual que si se dolarizaría la economía, también se eliminaría el tema inflacionario, pero uno pierde lo que es la política monetaria. O sea, Claro. lo que le pasa al gobierno es que tiene que pagar sueldo y no tiene, porque la recaudación impositiva no llegó, bueno, se endeuda momentáneamente, lo que debería pasar es se endeuda momentáneamente con el Banco Central, paga, recauda y devuelve. Entonces, el Banco Central te da toda esta posibilidad financiera y de política financiera de acomodar las necesidades presupuestarias de la nación, y ese es un problema que se podría llegar a perder en el caso de que se elimine el Banco Central, que yo Claro. creo que no va a pasar. Sí. Pero Sería es como, una- el Banco Central sería en este caso como el intermediario entre el gobierno y las políticas exteriores. Sí, tal cual. El Banco Central, el problema que tiene Argentina es que el Banco Central no es independiente. Porque si fuese independiente, vos no tenés para cubrir tus cuentas públicas, el problema es tuyo. Yo soy otro organismo. Y eso es lo que nos está pasando. Y esta inquietud que genera de la independencia del Banco Central genera esta desconfianza, es decir, ¿qué van a hacer, qué va a hacer el Banco Central con las políticas? Claro. Entonces, eso provoca también desconfianza y que nos vayamos más a Los los dólares. argentinos, ¿en algún momento vamos a dejar de hablar de inflación? Porque yo creo que si nos trasladamos hasta cuando éramos granero del Complicado. mundo, ¿no? Se hablaba de inflación. Sí. ¿Vamos a poder sacarnos ese peso que tenemos los argentinos? Y va a depender mucho de la responsabilidad. Casi la mayoría de la inflación ha venido a causa de la emisión monetaria y necesarias para cubrir el déficit. Nosotros, también es responsabilidad nuestra, ¿no?, de los argentinos, cuando le pedimos a los políticos que aumenten el gasto público sin aumentar los impuestos. ¿Cómo se hace eso? No se puede hacer. La única Claro. forma es la emisión monetaria. Y el político, ¿qué te va a decir? Bueno, yo te voy a bajar los impuestos y te voy a dar más planes, más subsidios. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Entonces tenemos que también ser Tiene que hacerlo responsables. también con dinero, digamos. Lo hace con dinero. Claro, ¿Cómo hay lo un hace? gasto que también... O lo emite Claro. y vuelve a generar inflación, o se endeuda y volvemos a estar genera- endeudados. claro. Y estamos en ese círculo. Entonces, lo que tiene que haber es una política fiscal responsable, y es lo complicado. De lo que se habló también este año, ¿no? De una política fiscal responsable. Yo recuerdo al gobernador de la provincia, el presidente Mauricio Macri, hablando de ajustar la política financiera, la política fiscal, Sí. para darle un mejor rédito a nivel nacional. No digo, este año se habló de política fiscal. Sí, se habló, porque además también era una condición del Fondo Monetario, ¿no? Ah, bueno, ni hablar, Era- sí, era- tal cual. era- tal que cual. debería ser una política de Estado, tener equilibrio fiscal, ¿no? El problema es que eso es... ¿A qué se refiere con equilibrio fiscal? Equilibrio fiscal es que yo tengo ingresos de recaudación impositiva 100 y gasto 100. Bien. Sí, yo Ajá. tengo que gastar lo que tengo. Claro, no gastar de más. No tengo que gastar de más. Claro. Ahora, yo para gastar, nosotros somos muy laxos, ¿viste? Entonces agarramos, tengo que recaudar. Se hicieron reestructuración y reducción del gasto vía reducción del subsidio de la energía. Por eso hemos subido el gas, la luz, ha subido un montón de otros servicios, Sí. porque se ha eliminado ese subsidio. Pero no es suficiente. Ese es el problema. Hay que hacer otras cosas también para Hay que brindar hacer herramientas muchas para que haya cosas. equilibrio fiscal. Hay que hacer muchas cosas. El pago de las jubilaciones de personas que no han hecho aporte es un gasto enorme que lo tiene que afrontar el Estado. O sea, desde el punto de vista social todos van a estar de acuerdo, pero ¿de dónde vienen los fondos? Claro. Entonces hay que ser responsable. Y el tema es que los políticos, acá todos dicen una cosa que todos queremos oír, que van a bajar los impuestos y van a aumentar el gasto, pero no dicen cómo lo van a hacer. Claro. Contador, ¿qué rol han jugado los empresarios con el tema de la inflación? Porque, y se lo pregunto, no porque tenga nada en contra de los empresarios, sino porque mucho se ha hablado de productos dolarizados, Sí, del dólar. sí. Que si bien el dólar está alto, muchos, como usted dice, se han pasado a esta moneda, digamos, pero me parece que hay muchos productos que son nacionales que yo creo que no deberían haberse pasado al dólar. O sea, que Claro. no son traídos de afuera, sino que se hacen en la Argentina. ¿Qué rol han jugado los empresarios en ese caso?
Mira, el tema de la especulación empresaria siempre ha existido, toda la vida y en todos los países. No es que sea acá. Obviamente que los empresarios siempre van a tratar de buscar la mejor rentabilidad, la mejor forma de ganar dinero. Y si ven una beta, la van a hacer. No es por ese lado el que viene, por lo que viene. Siempre hay una vivada que le dicen, no, la vivada ahora sube y sube un poco más. Claro, es cierto eso, pero si la remarcación de los precios, aprovechando que sube el dólar, que sube la nafta, que sube... Entonces aprovechamos y sube. Pero a ver, eso lo va a aprovechar cualquier persona en el estado que está el empresario. O sea, vos en su lugar harías exactamente lo mismo. Y está bien porque somos libres para eso. Lo que hay que tratar de hacer es aumentar la competencia. Si yo restringo el aumento de tu precio porque hay alguien que vende a un mejor precio, claro, ahí va a haber más competencia. Ahí va a haber competencia. Ajá, entonces bien. yo tengo que promover la competencia para que se controle el precio por competencia. Porque es imposible. Si yo te restringo el precio para que vos no aumentes, lo que va a pasar es escasez. A vos no te conviene producir, entonces no vendo eso. Claro, y no va a haber. Y no va a haber. ¿Y qué va a pasar cuando no hay? De nuevo sube el precio. Claro. Sí. Porque hay escasez. Y va a pasar lo que pasa en Venezuela. Controlan los precios y no hay. Tú vas y hay 3 paquetes y no se cubren las necesidades. Entonces, hay un poco de todo, sí es cierto, pero la restricción o el control de precios tampoco va a ser una solución. Y el juego de esto, obviamente que siempre va a haber alguien que se va a aprovechar, pero no es una causal de la inflación, ¿no? Es más bien una consecuencia. Escuchando al contador me remontaba a esa charla que tuvimos de las ofertas, viste que a veces no pensamos y gastamos nuestro dinero y después Sí. no sabemos qué hicimos con el dinero. Creo que esa es la Argentina, ¿no? Es como que quizás damos demasiado y después no sabemos cómo controlarlo o cómo que eso vuelva, ¿no? A nuestra casa. Vos fíjate que la inflación es tan perjudicial que implica que no tengamos referencia de precio. Claro. Estas funciones de transacción, reserva y unidad no sirven. Entonces, ¿qué hace el empresario? Se dolariza. Claro, ahí está. ¿Y Ahí está. por qué? Porque no sirve el peso cada vez vale más, van a venir, van a pagar. Entonces lleva el producto, el valor dólar, que está alto, entonces... Además y ahí hay que tener gano. en cuenta que el empresario, bueno, también tiene empleados a quien pagar, los Seguro, empleados piden seguro, aumento seguro. porque no le alcanza a comprar lo que necesita, entonces también no es una Exacto. cadena. También pasa que se cree que la inflación es causa del aumento de los salarios y eso es erróneo. El salario siempre va atrás de la inflación. O sea, hay una recomposición salarial en Argentina sobre todo y no genera la inflación, sino más bien va recuperando en términos reales. ¿No? Contador, para las personas que quieren ir a charlar, a consultarle algo a Sí. Valerza, ¿dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que hacer? Estamos en Alvear 499 en local 2, a media cuadra del shopping, perdón. Sí. Y si no, nos encuentran en las redes sociales o en info@valerza.com.ar. Bien, ahí está. En todas las redes sociales está Valerza. Vol- Y Valerza. esta charla que hemos tenido... trueque. Sí. Se elimina la inflación con trueque, ¿eh? No hay inflación Mirá que en trueque. hay varios que están optando por ir al trueque. Puede ser. Decía Valerza en todas las redes sociales, Sí. así que, por ejemplo, la charla que tuvimos hoy También la va a van a estar. tener en los próximos días ahí en Valerza. En las En redes YouTube, sociales. exacto. En YouTube nos exactamente. buscan y nos encuentran ahí. Gracias, contador. Lo esperamos Bueno, la semana que viene. Dale, nos vemos la semana que viene. Chao.